Vamos a continuar con nuestra enseñanza de el estudio de la carta, esta serie del estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos en nuestra parte 74, esta va a ser nuestra parte 74, y el título de hoy es La raíz santa. Adelante, David. El concepto de la santidad está asociado con la pureza y la perfección de Dios. Y es así como generalmente lo entendemos, pero esta no es más que una parte de su definición. La otra parte implica una absoluta correlación con la humanidad, con el pueblo de Dios, pero especialmente contigo. Vamos allá, David, si eres tan amable. Vamos a leer, Tom, si eres tan amable, el versículo o el pasaje del estudio de hoy. Romanos 11, 6. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión movida de entre los muertos? Si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Exacto. Estamos hablando de los planes perfectos de Dios a través de su proyecto de santidad. Y dice, si la raíz es santa, entonces las ramas también son santas. Y vamos a entender esto, ¿a qué se refiere? ¿A poco? No, yo no soy santo. Yo no, como digo generalmente, yo no soy ningún santo, ¿no? David, por favor, vamos a entrar en este tema el día de hoy. Comprender la profundidad del concepto de santidad requiere de 3 elementos clave que debemos estudiar. El primero, la condición divina. El segundo, la condición humana. Y el tercero, el llamado a la santidad. Vamos a ver de qué se trata. Adelante, vamos con el primero, la condición divina. Adelante, David. Bueno, esa palabra en hebreo se lee de derecha a izquierda y esta palabra es la que se traduce como santidad. En hebreo se escribe QDS y se pronuncia Kadosh, que literalmente significa brillo y colocar aparte, pero como dos conceptos más que palabras. Ambos conceptos no representan solamente la palabra en sí, sino todo un contexto en derredor de ellos y asociado entre ellos. En el caso de brillo, implica un resplandor detonante, creador y generador de luz, de bien y de vida. Pero el otro significado, el de colocar aparte, depende necesariamente del anterior, del concepto de brillo creador y generador de luz, de bien y de vida. Algo así como colocar aparte dentro del brillo. ¿Ok? Colocar aparte dentro del brillo. Siguiente, David. Tom, vamos a leer este pasaje que es clave para nuestro estudio. Éxodo 3, del 4 al 5. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Checa lo que está pasando. La zarza que vio Moisés ardía, pero no se quemaba. O sea, que no era un fuego común, no era un fuego normal, porque el fuego normal consume y se apaga. No, este brillo, ¿qué vamos a decir?
forma de manifestación de luz, no se apagaba y no quemaba, no consumía la zarza. Entonces se acercó Moisés para mirar porque le causó demasiada curiosidad, extrañeza, y de pronto lo sorprendió en medio de la zarza la voz de Dios que le decía: Moisés, Moisés, llamándolo. Y entonces él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: no te acerques aquí. Fíjese cómo comienza diciendo esto: no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Vamos a estudiar esto. Adelante, por favor, David. Esta definición bíblica es exacta y literal cuando se trata de Dios, como podemos apreciarlo frente a Moisés, que desde una zarza ardiendo, o más bien brillando, le revela que en ese momento se encuentra ante la condición divina y debe quitar por ende las sandalias de sus pies. Pero ¿por qué le pide Dios que se quite las sandalias? ¿Qué significado tienen las sandalias en este contexto? Equivale a ser que esa tierra no era de su propiedad, como entrar de ajeno en la propiedad de otro y escucharle decir que debe salir de su propiedad. Esta tierra es mía, estás en mi tierra, es en mi embajada celestial divina en la tierra. Algo así como: no tienes derecho a pisar mi tierra con tus sandalias, estás pisando el cielo. Estás pisando. Adelante, David. Dios estaba a Moisés la encomienda de sacar a su pueblo de Israel, a su pueblo Israel de Egipto, en una abierta oposición al poder y autoridad de Faraón, el soberano de aquel gran imperio. Sin embargo, era mucho más importante hacer ver a Moisés que la junta de trabajo que tendría Dios en ese momento tendría lugar en un territorio que Moisés identificaba como suyo, pero no ante la presencia de Dios. Con Dios allí, ese pedazo de tierra era el cielo, y Moisés tenía que saberlo para ubicar la dimensión divina. Aquella instrucción: quítate las sandalias porque de mí esta tierra es santa, aquella instrucción fue comprendida. De esta manera, Moisés comprendió que estaba en el territorio de Dios, en propiedad celestial. David. Tom. Hebreos 4 al 10. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, siendo por medio de David después de mucho tiempo, como te ha dicho antes. Ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de la suya. ¡Qué impacto! Este es el lugar, el lugar del día de reposo, el lugar del reposo. Estás siendo parte de la eternidad. Estás siendo parte de la santidad. Estás siendo parte del séptimo día. David. Así fue que Moisés se encontró inesperadamente en la propia condición de santidad de Dios. No es menor, y es exactamente la condición de todo creyente en Cristo. Desde nuestra conversión, nuestra vida está en territorio divino, santo, puro, eterno. La ley, que por más de 1400
1500 años estuvo vigente como única alternativa de salvación a través de los ritos levíticos, sirvió como ilustración de un anuncio profético, la misericordia de Dios revelada por el Espíritu Santo para esta dispensación de la gracia en que vivimos. Dios hace patente que es imposible acceder a la santidad a través de nuestras buenas obras y requerimos de la naturaleza divina para acceder a ella. Estamos en territorio de Dios. David. Es el verdadero propósito de la ley y sigue siendo el tropezadero más grande de la vida de muchos. Muchos predican y enseñan que el Espíritu debe guiarnos, pero en realidad viven un cristianismo aparente, levítico, que depende de la pericia y habilidad de ellos mismos. Tienen la frase, hay que orar, pero haciendo. Como si se tratara de ellos y de su esfuerzo en la fe, entre comillas, en la fe. Y no dan tiempo al trabajo de Dios. No saben esperar por el tiempo de Dios. Todo en su vida es lo que ellos mismos hacen. Creen y resuelven y no han entendido lo que significa el verdadero reposo de la fe. Debemos quitarnos las sandalias de nuestra naturaleza para pisar en el terreno de la gracia. No podemos pisar el terreno de la gracia con las sandalias de nuestra naturaleza. David. Tom. Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no somos salvos, si no hemos entrado en la santidad, no podemos entrar con el Señor. David. La vida de fe en Dios es una vida de reposo, de gozo y seguridad de su trabajo en su tiempo y en sus condiciones. Una vida verdadera en su santidad. La santidad de Dios es mucho más que no pecar. Es la vida de Dios viviendo y llenando nuestra vida. Es un estado activo, no pasivo. Es la santidad lo que transforma nuestra vida. El trabajo de regeneración que el Espíritu de Dios lleva a cabo es debido al efecto de su santidad. Este es precisamente el significado de la frase, sean santos porque yo soy santo. Es una frase que involucra una actividad divina en nuestra vida. Ahora cobra un sentido extremo y diferente el ministerio de la tercera persona de la Trinidad de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene este ministerio de santificarnos. Adelante, David. Tom. Levítico 20:26. Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Exacto. Los he apartado a mi santidad. Esto significa los he santificado, los he apartado hacia mí. David. Debemos quitar nuestras sandalias humanas, los recursos de nuestra naturaleza humana corrupta, llenos de pericia y habilidades personales, para permitir que sea el Espíritu Santo el que realice el trabajo de santidad en nosotros, aprendiendo a esperar la manifestación del amor de Dios, descalzos a su hora y en su momento. Como en la ilustración. Así, sin recursos, esperando en que Dios sea el proveedor de la guía, de los recursos, de la limpieza, de la sabiduría, de todos los elementos que necesitamos para seguirlo. Como dice el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro comienza identificando a Dios, hablando de las credenciales de Dios, y después pidiéndole a Dios que
nos dé todo lo que necesitamos para servirlo y nos quite todo lo que nos sobra y nos hace daño y nos estorba para servirlo. David. Bien, vamos a la condición humana. Adelante. Vaya tema. Preparen las quijadas. Así como antes de la pelea de box. Ahora vamos a hablar de las sandalias. Ahora vienen las sandalias. Y de toda la maquinaria filosófica y mediática para llevar a los creyentes a la locura de la incredulidad y vacunarlos contra el verdadero evangelio y la verdadera vida de fe. Nuestra carne, la principal defensora de los derechos humanos de nuestra vida de incredulidad, ha quedado clavada en la cruz de Cristo. Pero no deja de gritar, tratando de convencernos de que ella cambiará. Nuestra carne no deja de gritar. Nos grita, estoy cambiando. Estoy siendo diferente. Ya me estoy convirtiendo. Cree en mí, dice la carne, ¿no? Dame una oportunidad más. Ten fe en mí. La carne no deja de gritar, créeme. Así es, pero esta carne está clavada en la cruz de Cristo. No se puede mover, está clavada en la cruz, pero grita desde ahí, hey, créeme, yo sigo en control, ni creas que he dejado el control. Pero si estás en la cruz, le podrías contestar, ¿no? Simplemente si tuviéramos un diálogo inteligente con nuestra carne, nos atacaríamos de risa. El problema es que le creemos. Yo sigo en control. Ay, ¿en verdad? Sí, claro. Y además estoy cambiando, estoy siendo una mejor, no sé, deformidad, porque no sé cómo llamar eso, ¿no? Estoy siendo menos corrupta. Ya me estoy convirtiendo, dice la carne. Tratando de convencernos de que ella cambiará, que necesita de nuestra comprensión y nuestra paciencia para demostrarlo. Solo pide un salto de fe. Solo cree en mí esta vez y vas a ver que te va a ir bien, te dice la carne. Y otra vez vas a volver a caer y otra vez vas a decepcionarte y a frustrarte porque la carne te va a seguir engañando. Un pequeño pecado que no será nada porque somos muy espirituales y un insignificante desliz no nos perturbará en absoluto. Creen, dice la carne. Esta es la trampa que le ha funcionado al diablo. Bueno, siguiente. Ya, algo pasó aquí en la... Esta es una fuerte y profunda trampa. Una vez dentro, no podremos salir. No. ¿Qué pasó? Una vez dentro no podremos salir. Solo el trabajo de Dios con mucho dolor y mucha pérdida podría lograrlo, lo que hará más difícil nuestro. Terrible, ¿eh? Es una trampa. Es una trampa que le ha funcionado tanto al diablo que la sigue haciendo hasta hoy. Hasta hoy sigue repitiendo la misma trampa. Ni siquiera ha cambiado la estrategia. ¿Por qué es tan buena? ¿Para qué la voy a cambiar? Ve las telenovelas. Mira, con las telenovelas ya tienes todo. Siempre. Siempre. ¿Qué pasa en las telenovelas? Es tentada la persona, cae, vienen todos los problemas, todo el mundo le da pamba, la hacen pedazos y luego se levanta como el fénix, ¿no? ¡Oh! Final feliz, ¿no? Claro que hay de finales a final. Nuestra naturaleza está clavada e inmóvil en la cruz y así quedará para siempre. Pero ella hará hacernos creer que está en el trono, sigue en control. El problema es que no cesa de gritar,
y de plantear alternativas carnales para nuestra vida de fe en Cristo. Grita una y otra vez los planes más geniales, tratando de generar la ilusión de su control perdido en nosotros. ¿Qué te parece si mueves esto con esto y todo? Y le pides a Dios, mira, le pides a Dios y tú mueves aquí, mueves acá y ya la hiciste. Pero sigue siendo tú. La carne quiere que tú sigas creyendo que estás dependiendo de Dios, pero que dependas en realidad de ella. Quiere recuperar su dominio haciéndonos tropezar en el proyecto de renovación que Cristo inició en nuestra vida desde la conversión. Este es un tema profundo. Estamos metiéndonos adentro de nuestras, de las tripas, del trabajo de la carne. Maquilla todo como que todo está perfecto, como que Dios está en control, pero tu naturaleza te está manipulando completamente en todas tus decisiones. Y tú estás convencido de que es Dios quien está en control. Y eso es lo que la carne quiere que tú creas. Y te va a seguir diciendo, te va a mandar publicidad y propaganda. Todo está perfecto, ni te preocupes, yo aquí tengo todo muy bien. Y te vas a dormir muy tranquilo diciendo, mi carne está controlada. ¿Y cómo no? El 90% de los creyentes hemos sido atrapados aquí. De alguna u otra forma, si no es que estamos aquí. David. Ahora vamos a hablar de las sandalias y de toda la... no, esto ya estoy... ¿Qué pasó? Ok. Te voy a enseñar, fíjense, esta es la frase de la carne. Esta es la frase fantástica de la carne. Te voy a enseñar a ser un verdadero cristiano de acción. ¿Qué tal, Todos los cristianos, es que no hacen nada. O sea, nada más, ay Dios, ay Dios. Hay que hacer, hijo. Estoy harto de ver la cristiandad dormida. Es necesario que vean cómo Dios actúa. Yo soy Iron Man creyente. Me van a ver. Nos grita ilusionada de que le permitamos a ella llevar nuestra vida de santidad con Cristo. Chécate. Déjame a mí la vida cristiana y vas a ver dónde la voy a llevar. Y tú le dices a tu carne, adelante carne, échale. Esos creyentes legalistas ortodoxos no entienden que uno debe creer actuando. Tú vas a ser el creyente que les enseña a estos rígidos creyentes extremistas lo que el poder de Dios puede hacer en un creyente de acción. Esta es la máxima de la vida de la incredulidad en muchos creyentes, que muchos creyentes predican con su... Una vida emocional disfrazada de vida devocional, ¿no? O sea, el creyente se pone una botarga de espiritualidad, pero en realidad está en la vida emocional. A continuación, analizaremos un pasaje clave en la Escritura en el que Dios ilustra de forma clara esta manera de actuar de algunos creyentes que, como Saúl, justifican su vida en la incredulidad. Adelante, David. Tom. Primero de Samuel 15, del 1 al 3. Entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Destruye completamente a Amalec. Amalec representa nuestra carne. Así lo debes ver. Amalec representa nuestra carne.
Oye, ¿por qué Dios permitió? Porque va a venir esta pregunta definitivamente. ¿Por qué Dios permitió y por qué Dios quería que muriera todo un pueblo? Ya lo he dicho, Dios ama a todas las personas, pero hay personas que han tomado una decisión absoluta y definitiva en su postura contra Dios o a veces a favor de Dios, pero siendo un obstáculo del trabajo de Dios. De cualquier manera, Dios decide llevársela. Es cuando Dios permite los juicios. Y Dios permite llevarse a las personas porque Él sabe lo que está haciendo, porque las ha amado y porque es lo mejor para ellas y para las personas que quedan en este mundo. Esto no se puede apreciar en toda su dimensión cuando uno parte del punto de que Dios es malo y está castigando con injusticia a las personas. Tú le atribuyes a Dios maldad, siempre estarás en una postura de justificación de tu propia maldad, juzgando la perfección y la bondad de Dios. Es como si de pronto descubrieras que hay un francotirador apuntando a, a un amado tuyo, tu hijo, tu esposa, a un amado tuyo. Lo está apuntando, tú lo estás viendo. Tú subes a la azotea, le dices, estoy atrás de ti, te estoy apuntando yo. Deja de... El otro dice, tengo órdenes, no voy a parar. Dejas que mate a la persona. Tú ya le advertiste, le diste el favor, por favor deja y... Bueno, Dios sabe lo que hace. Dios es el justo juez que está arriba. Tú y yo todavía tendríamos pecado y no tendríamos derecho a apretar el gatillo, digamos. Pero Dios es el juez. Y Dios sabe por qué se lleva a las personas. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Si Él decide llevarse a las personas es porque Él decidió llevarse a las personas y es lo mejor para todos. Tenemos que partir de esa base, porque si no, vamos a meternos en el rollo del juicio hacia Dios, que no es el tema, ni siquiera es el objetivo de este punto. Por lo tanto, el Señor a que por rey a su pueblo sobre Israel, ahora pues que te ungiera a ti como rey a su pueblo, y entonces quiero que escuches lo que te voy a pedir. Necesitas acabar con Amalek, que representa tu carne y la mía. Pero tienes que arrasar hasta con todos los niños, todo lo que haya. No puede haber ningún brote de nada, ni siquiera una pezuña de ganado. Todo tiene que quedar completamente fulminado. David. ¿Nos podemos imaginar la escena más o menos así? Claro que no sabemos ni cómo era Saúl, cómo era Samuel, pero solamente es para ilustrar el siguiente. Bien. Tom. Primero de Samuel 15, del 7 al 9. Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila en dirección a sur, al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de los amalecitas, destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Así es. Pero perdonaron a Agag, lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales. ¿Y cuál fue el reporte? Bueno, vamos a otra ilustración para ubicar más o menos la escena. Arte un poco abstracto. ¿Alguna idea nos puede dar? Siguiente. Tom. Primero de Samuel Checa, 15, escucha esto. del 13
15. Entonces Samuel vino a Saúl. Saúl le dijo: bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Pero Samuel dijo: ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió: los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos por completo. Sí, sí, la carne está completamente destruida. Realmente. Nada más tengo aquí unas cuantas situaciones que traje porque es para el sacrificio hacia Dios. Pero mi carne, no, ni te preocupes, todo está perfecto. Yo estoy muy consciente de la vida espiritual y todo. Checa la pregunta. Escucho que hay ovejas y vacas. Es para el Señor. Es que perdonamos, que somos más buenos que Dios. Nos perdonamos para Dios. David. Bueno, justificándose Saúl. Siguiente. Tom. Primero de Samuel 15, del 16 al 19. Dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel y que el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados? ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Bueno. Mientras que aquí se fue el sonido por las. Bien. La verdad, están argumentando, o sea, la mentira argumentando contra la verdad. Yo mencionaba las universidades, tú no ya puedes hablar de toda la mentira. Puedes mencionar a Mahoma, puedes mencionar la mentira. Pero si tú este mundo es aceptable tu agresor, acosador. Hablar de Mahoma, puedes hablar de, puedes hablar, nadie te va. Puedes hablar de Paulo Coelho, puedes hablar de cualquier, puedes hablar de quien quieras. Ganas que ¿qué pasó aquí?
Está tratando de justificar su acción ante la verdad. Entonces, Samuel está en la postura de la verdad. Nada más quiero decirte que después de esta plática con Samuel tuvo que cuidar su vida porque Saúl estaba sobre las acciones porque la mentira siempre va a perseguir la verdad, va a tratar de destruir. Y no es nada extraño, Jesús nos lo advirtió. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. David. Claro. Tom. Primero de Samuel 15, del 20 al 23. Dijo entonces Saúl a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bien. Ante esta última justificación de Saúl, esta última declaración de Dios a través de Samuel. O sea, tú sigues insistiendo en tratar de justificarte, ya rebasaste la línea. Entonces Dios ha decidido quitarte el reino. Él te ungió para que fueras rey, pero ahora Él ha decidido quitarte el reino. David, podemos también imaginarnos la escena, ¿no? Siguiente. Tom. Primero de Samuel 15, del 24 al 26. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Ahora pues, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Checa la dimensión. Bueno, voy a pedir perdón. Bueno, está bien. Ya me copaste, ya me tienes tras la pared. No tengo, ahí están los videos, ¿no? Ahí están las evidencias, los audios, ya no puedo defenderme. Me atrapaste. Bueno, pequé. Perdóname, perdón. Pero no quiero vivir las consecuencias. Pero regresa conmigo para que la gente vea que todo está cool y todo está nice y que yo voy a seguir siendo rey de Israel. La carne es terrible y tú y yo tenemos la misma carne que Saúl. Ni creas que tenemos una calidad diferente de carne. Todos tenemos la misma calidad de carne que Saúl. De eso estamos hablando. Estamos tratando de ubicar que nuestro problema es que hemos pasado por alto lo peligroso de confiar en nuestra carne y seguimos confiando en nuestra carne. Esta es una postura terrible, sobre todo por las aristas de incredulidad que se derivan de ella. Debemos aquí enumerar algunos aspectos relevantes que Dios menciona en este pasaje. Número 1, parte de una posición de incredulidad.
O sea, ¿por qué por qué Saúl perdonó a las ovejas? Porque partió de una postura de incredulidad. No le creo a Dios porque el pueblo está perdonando y no me voy a meter en problemas con ellos. ¿Y Dios no es suficientemente poderoso para esto? Bueno, sí, es como un recurso, lo hizo como un recurso retórico para justificar. Es más potente decir tu Dios, ¿no? Él era salvo, Saúl era salvo, lo vamos a ver en la eternidad. El problema de Saúl no era su posición de pecado o de falta de salvación, no, su necedad en la locura siendo salvo. Ese es el problema. Y ese es el problema del que estamos hablando, porque aquí habemos, la mayoría somos salvos. Pero, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida de fe? Parte de una posición de incredulidad en primer lugar. Segundo lugar, cuestiona el amor de Dios. Cuestiona el amor de Dios. Número 3, cuestiona el poder de Dios. Número 4, es un culto a la carne. Y número 5, lo motiva y lo justifica el orgullo. Todo esto está detrás de una postura en la que tú le dices a Dios, bueno, voy a tomar mi camino. O Dios, te voy a enseñar un mejor camino que el que tú has planteado, ¿no? Soy muy entusiasta y voy a proponer. David. Adelante, David. Número 1, parte de una posición de incredulidad porque primero es necesario salir del sendero de la fe en Dios para permitirnos cuestionar su palabra. No nos atreveríamos a cuestionar su palabra si no salimos primero del sendero de la fe en Dios. Así es que lo primero es que hacemos a un lado nuestra fe en Dios. Tenemos que salir del sendero de la fe. Es una postura de incredulidad. Es lo primero. Número 2, cuestiona el amor de Dios, porque el hecho de cuestionar su palabra es ya una postura crítica y rebelde que pone en duda el propósito de su amor como trasfondo de su palabra. Pues no que Dios es amor en todo. Sí, por eso está haciendo esto, porque Él sigue amando. Él nunca deja de amar. Siempre está en amor. Lo que pasa es que la maldad del hombre no entiende el amor de Dios y cuestiona olvídate. Llevamos siempre a Dios al banquillo de los acusados. Siguiente, David. Número 3, cuestiona el poder de Dios porque el simple hecho de tener que hacerlo él, o sea, el creyente, manifiesta de manera implícita que debe hacerse porque el poder absoluto de la gracia de Dios ha sido puesto en duda. Sí, tengo que rescatar a los, si no, ¿qué le vamos a sacrificar a Dios? Yo no pedí que separaras animales, pedí que arrasaras con todo. Siguiente. Ay, el airecito. Bueno. Es un culto a la carne porque todo lo que queramos llevar a cabo sin el poder de la gracia de Dios nos proyecta como los protagonistas, salvadores y defensores del plan de Dios, como si Dios necesitara de nuestros superpoderes carnales para hacer algo. Y, por supuesto, el Oscar, como la entrega de los Óscares, ¿no? Lo motiva y lo justifica el orgullo, porque la carne es toda una industria integral de egolatría y justificación de actuación y simulación de la vida de fe, aclamada y aceptada por el grueso de los creyentes en activo.
en las iglesias cristianas. La simulación. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios. Cuídate. Todo bien. Todo perfecto. Y sigues en esa simulación, sin enfrentar tu vida a Cristo en realidad, como debes hacerlo. No es una máscara la vida cristiana, no es un traje, es una vida. David. Vamos al tercer tema, el llamado a la santidad. Adelante. Tom. Génesis 11, del 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Vamos a hacer una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a la santidad. Vamos a tratar de buscar un camino alterno para llegar a la santidad. Checa, la Torre de Babel. Hoy estamos viendo la Torre de Babel 2.0, con esta famosa Agenda 2030 de la ONU. Creo que ya es 2040, me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que por ahí lo escuché. Adelante, David. El llamado a la santidad es el llamado natural de toda conciencia humana. La santidad era el estado original del hombre y lo perdimos cuando la conciencia del bien y del mal surgió como consecuencia del pecado en el huerto del Edén. La conciencia del bien y del mal implica en sí misma un llamado a la santidad, porque fue nuestro molde original en nuestra creación. Dios nos creó santos. Después de pecar, perdimos la santidad, pero queremos otra vez recuperarla. Y en esa búsqueda de tratar de recuperarla vivimos. Queremos recuperar la santidad, queremos recuperarla, porque la perdimos. El problema es que el pecado ha arrasado con los vestigios de nuestro estado original de santidad y ha afectado y cegado toda nuestra estructura espiritual, comenzando con nuestra razón. Por eso, en este estado de confusión en el que vivimos, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Claro, cuando estabas en un estado de santidad, todo era santidad. Todo era sabio y todo era santidad. Cuando perdimos el estado de santidad, el anhelo de nuestro corazón es recuperarlo. Y en este estado de confusión, el principio de la sabiduría es escuchar el estado de santidad de Dios. Siguiente. Génesis 11, del 6 al 8. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Checa lo que dice, por favor, presta atención. Era deseable para alcanzar sabiduría. Comió, ¿y qué fue lo que no tuvo? Sabiduría. ¿Cuál fue el siguiente punto después de que vieron que estaban desnudos? Hacerse delantales y esconderse de la presencia de Dios. ¿Te has puesto a pensar algo más absurdo? ¿Cómo te escondes de la presencia de alguien que sabes que sabrá dónde estás?
No, yo me acuerdo cuando veía yo, jugaba con mi hijo, un día lo llevé a un parque en la Ciudad de México, se escondió, estábamos jugando y se escondió atrás de un poste, ¿no? Entonces no se veía él así, pero se veía todo, entonces él estaba escondido. Él estaba escondido. Y yo decía, bueno, ¿qué? Adán y Eva. Ahí están Adán y Eva escondidos. ¡Qué absurdo! Esto es absurdo, absolutamente absurdo. Claro, me dio mucha ternura. Tenía 2 años máximo, 1 año y medio Samuel, ¿no? Pero es tan absurdo. Él no tenía el razonamiento para poder entender que si se tapa los ojos se sigue viendo el cuerpo, ¿no? Como el avestruz cuando mete la cabeza en la tierra que dice nadie me ve, ¿no? No, sí, vemos todo lo demás. ¡Qué absurdo! Y fíjate, pero dice que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y eso fue lo que perdió. Perdió la sabiduría. Justo lo que quería fue lo que perdió. Iba por ella. La tenía, era suya, y, ¿no? Y la dejó ir. La perdió completamente. Qué impactante está este pasaje. Y se escondió de la presencia de Dios. David. Bueno, eso pasa con el pecado. Por eso fue exitoso el engaño de la mitología. Después el de la idolatría. Después se sumaron las representaciones teatrales y más tarde los cuentos y novelas que fueron accesibles tras la fiebre revolucionaria de la imprenta y la alfabetización mundial. Después el exitoso engaño detrás del cine y las series de televisión. Simples guiones escritos por tipos cuentacuentos, confundidos, y son actuados y representados por otros tipos igual de confundidos y sumergidos en este mismo mundo engañado. Pero hoy hemos trascendido casi toda barrera de comunicación con el siguiente nivel del engaño del mundo en nuestro dispositivo móvil individual. Ya no requerimos de otros factores para ser alcanzados. Ya cualquier cosa te llega aquí. ¿Qué tal? Lo que yo quiero que sepas, te lo pongo en tu celular. Y tú lo vas a ver. Además, ya tiene inteligencia artificial. Entonces, si tú estás buscando pantalones, de pronto vas a tener aquí opciones de pantalones. Ya está al alcance de tu mano y tú ya estás al alcance de ellos también. David, antes necesitábamos ir al teatro o al cine, o comprar la publicación del diario matutino, o de estar frente a una consola de radio o frente a un televisor. Ahora todos estamos al alcance de todos. El engaño del mundo al alcance de tu mano. ¿Qué tal? Horas y horas de tu vida viendo publicaciones, notificaciones y videos en una nueva realidad tecnológica. Tenemos la máxima expresión de la confusión del mundo en una mano. Pero también tenemos acceso a todas las versiones de la palabra de Dios en el mismo dispositivo y a una enorme cantidad de publicaciones de creyentes entusiastas, análisis de la Biblia, así como innumerables artículos, series y películas, la mayoría con puntos de vista sesgados por este mundo de confusión. También tenemos que ser sabios para saber qué estamos viendo, ¿no? Es el punto. Siguiente, David. El llamado a la santidad está en nuestro ADN de manera natural, pero el pecado lo ha desvirtuado y ante nuestra confusión, el diablo nos ha puesto delante un escenario ideal humano engañoso, en el que podremos recuperar aquel estado de santidad original sin la necesidad de depender de Dios para alcanzarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Quieres el estado de santidad? Deja que yo te lo dé. ¿No le dijo eso el diablo a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Esa fue la gran Babilonia del pasado y es el nuevo proyecto de un grupo de poderosos empresarios que busca instaurar, y ya lo está haciendo, un nuevo orden mundial a través del control total de tu vida,
por medio de la información engañosa en tu pequeño dispositivo individual. Aquella antigua añoranza de volver a nuestro estado original nos persigue en todo momento de nuestra vida. Siempre, siempre. Vamos a ver una serie, una película, siempre está ese anhelo de regresar a ese punto, a ese estado de santidad. David, queremos llenar el corazón de alguna manera. Esa es la búsqueda de ese estado de santidad. Cada vez más personas están abriendo los ojos y están conscientes de las intenciones perversas de este grupo, pero la palabra de Dios revela que sí lo llevarán a cabo y será el último viaje sin retorno de una humanidad que intenta alcanzar la santidad en su propio estado de corrupción. No te equivoques, es imposible acceder a la vida de santidad sin pasar por la puerta de la cruz del Calvario. No hay otra puerta ni hay otro camino. La santidad no solo es el estado original del hombre, también es el estado de nosotros que vivimos contra la corriente engañosa de este mundo hostil, en una desgarradora batalla contra nuestra carne. Pero tras este estado de guerra, finalmente la santidad será nuestro estado eterno y el estado de la humanidad en la eternidad. O sea, finalmente conocemos el final de toda esta serie que se llama vida en la que vivimos, en la que estamos. Y el final es que Dios gana, la santidad gana y nosotros estamos ahí. David. Tom. Romanos 7 del 21 al 24. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Así es. Este es el conflicto que hay en todos los creyentes. Siempre. ¿Para qué dije esto? ¿Por qué comenté aquello? ¿Por qué juzgué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué estaba pensando cuando respondí esto? ¿Me hablas? En nuestro estado permanente es pedir perdón. Punto. ¿Qué más? Reconocer que nos equivocamos y pedir perdón. Ese es nuestro estado permanente. Reconocer ante Dios las cosas que tenemos que reconocer y pedirle que nos lave los pies. David. Nuestra lucha espiritual es desde la santidad hacia la corrupción, no al revés. Checa. Como nuestra carne engañosamente quiere hacernos ver. O sea, la carne cree, nos quiere hacer creer que nuestra lucha es desde nuestra carne hacia la santidad. No, es desde la santidad hacia nuestra carne. O sea, nosotros estamos en territorio de santidad, porque ya hemos vuelto a nacer en Cristo. Estamos en su territorio. Nuestra carne quiere hacernos creer que estamos en el territorio de la carne y estamos combatiendo contra ella hacia el Espíritu. Tenemos que alcanzar la santidad. No, la santidad ya la tenemos. Tenemos que luchar contra nuestra naturaleza que no quiere que vivamos en la santidad. Esta es la trampa. Y si quieres, es una cosa medio sutil, pero es tan profunda que cambia completamente la estrategia de guerra. Porque estamos en la santidad y peleamos contra la carne. No estamos en la carne y peleamos por la santidad. No. Ya estamos en la santidad. Impactante. Desde que volvimos a nacer en Cristo, vivimos en la realidad de la santidad de Dios. Por eso el pecado nos hace tanto daño. No es la santidad
la que afectamos, sino afectamos nuestra alma desde el estado de santidad. Estamos en tierra santa, ya estamos allí espiritualmente, aunque ahora padecemos porque la carne de pecado que nos envuelve lucha por conquistar nuestra alma, a la que jamás podrá recuperar, pero si la escuchamos puede hacernos mucho daño. Nuestra alma es tan vulnerable que necesitamos depender por completo del poder y la guía de la gracia de Dios a través de su palabra una y otra vez. Estamos en la santidad y luchamos contra la carne por establecer en todo momento la vida de santidad que Dios ha planeado en nuestra vida. Pero la carne se opone desde una trinchera en la que ya fue vencida. Pero la carne nos va a hacer creer que estamos en su reino y queremos aspirar a la santidad. Eso es falso. Al revés. Estamos en la santidad. David, vamos a leerlo. Por favor, Tom. Romanos 8, del 9 al 14. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Ahí está, punto. Ya está. ¿Querías una confirmación de Dios sobre lo que estamos diciendo? Aquí está. No estamos en la carne, estamos en el Espíritu, estamos en la santidad. Siguiente, sigue. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahí está. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios manifiestan la vida de Dios. Son hijos de Dios, manifiestan la vida de Dios. Siguiente. Si tú ya volviste a nacer en Cristo, ya estás pisando tierra santa y vives en ella. Es desde allí que la naturaleza busca afectarte, sabiendo que daremos nuestras vueltas para ver cómo va todo, ¿no? En las ruinas que dejamos y que ya no existen. Nos vamos a dar nuestras vueltas. ¿Qué pasó con este asunto? Perdón, es que esta es una injusticia que está pendiente. Yo me puedo encargar. No, dice el Espíritu, no. Ya, déjame. Vete a la cruz. Tú estás en la cruz. En la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. Cristo ahora vive en mí. Punto. Así es que vete a la cruz, quédate clavado y déjame trabajar. El trabajo del diablo siempre será engañarnos, haciéndonos creer que nuestra naturaleza sigue a cargo de todo y que las ruinas que dejamos y que ya no existen aún tienen esperanza de ser reconstruidas si tan solo liberamos nuestras pasiones contenidas. Todo es un engaño. Libera tus pasiones, ¿no? Casi todos los anuncios te dicen eso. Libera tus pasiones. Exprésate. Vive. Experimenta. Y te lo dicen quienes tienen vidas hechas pedazos, diciendo, haz lo mismo que nosotros, sigue nuestros pasos. La santidad es un estado inalterable. Nada ni nadie podrá afectarnos allí, a excepción de nosotros mismos. Tú y yo decidimos si glorificamos a Dios con nuestra vida de santidad o al mundo con una vida de confusión en el pecado. La decisión es nuestra.
La santidad es inalterable. Nadie puede afectar la santidad, pero sí te pueden afectar a ti. Y tu carne va a ser el paladín, es el heraldo de la información de Satanás. Oye, mira, ¿no has experimentado esta nueva modalidad de pecado? Te lo perdiste porque es de otra generación. No, no se toca, no se pasa por ahí. Conclusión. Número 1. Recuerda que la santidad de Dios es mucho más que no pecar. Es la vida de Dios viviendo y llenando la nuestra en un estado activo, no pasivo, que transforma y regenera nuestra vida. Sean santos porque yo soy santo. Número 2. No olvides que nuestra carne tratará de convencernos de aceptar el pecado a través de un proceso que inicia con la incredulidad. Cuestiona el amor y el poder de Dios, es un culto a la carne y es motivado y justificado por el orgullo. Y número 3, siempre ten presente que la santidad es un estado inalterable, pero podemos afectar nuestra alma. Tú y yo decidimos si glorificamos a Dios con nuestra vida de santidad o al mundo con una vida de confusión en el pecado. Tú y yo decidimos. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Por tanto, este es el propósito final. ¿Alguna pregunta? Pues muy bien, vamos a dar gracias. Alex Parcor Producciones, si nos haces favor de guiarnos.